Muy buenas tardes, querida audiencia en Colombia y en el mundo. Me complazco en presentarles a una, si no la más grande gloria del fútbol colombiano, señor Willington Alfonso Ortiz Parazo, el talentoso Viejo Willy. Hola, Viejo Willy, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Yo bien, ¿y tú cómo vas? Te veo muy pintoso. Te estás jugando, pero bien, un gentleman. Estás hecho un gentleman. Chévere. Gracias. Quiero empezar esta entrevista dando gracias a Dios por esta oportunidad tan linda. Pues te cuento, yo Willy, que fuiste mi ídolo de niño. Estuve muy pendiente de ti, me hiciste hincha de Millonarios. Llegué a soñarme sin conocer el estadio, al lado tuyo y Ernesto Díaz, cuando la camisa blanca de la Selección Colombia con la tricolor cruzada, Sí, señor. cantando el himno nacional. Y luego cuando yo conozco el estadio y te conozco, cuando juegas el primer partido en contra de Millonarios con el Deportivo Cali, ese día era como yo lo había soñado el escenario. Mi primera, cuando digo, mi primera camisa de fútbol fue la camisa del uniforme. Mi mamá me ha hecho en cartulina el número 7. Yo tenía uniforme porque mi papá no quería que yo jugara al fútbol. Pero, pues, yo de niño me creía Willington Ortiz. Bien, Willington, ¿por qué te dicen el Viejo Willy? A ver, es un apodo, ¿no? Es un apodo que cuando llegué yo aquí a Bogotá, yo soy de provincia, soy de un pueblo llamado Tumaco, que es en el departamento de Nariño, en la costa pacífica. Y allá teníamos un dicho a los compañeros de llamarlo Viejo Pedro, Viejo Carlos, Viejo Juan. Cuando yo llegué aquí a Bogotá, empecé con esa forma de llamar a las personas, diciéndole Viejo Pedro, Viejo Carlos, y un periodista llamado Perdón Moché me escuchó hablar así y me puso el Viejo Willy. O sea que yo he sido viejo desde muy joven, he sido viejo desde muy joven, pero pues cuando la gente me llama el Viejo Willy, yo me siento complacido y me siento bien porque me siento cómodo con ese apodo. Después de 3 intentos, ¿cómo llegas a ser jugador profesional? A ver si te cuento. No es fácil, ¿no? Porque yo incursioné en fútbol y tuve 3 posibilidades de que me vieran 3 equipos antes de llegar a Millonarios. Yo estuve en América y en América me rechazaron. Dijeron que tenía baja talla, que medía 1,68 y pesaba 52 kilos. Entonces, que tenía baja talla y bajo peso y que no tenía condiciones para jugar al fútbol. Entonces me echaron de 3 clubes, me echaron de América, me echaron de Pereira y me echaron del Quindío. Después de eso, yo soñaba como tú de ser jugador de fútbol profesional, pero no me di por vencido, seguí insistiendo y persistí mucho. Y después de haberme echado de 3 equipos, Millonario me ve jugando en Tumaco en un cuadrangular y don Jaime Arroyave, El pantalonudo. don Jaime Arroyave, él me da la oportunidad y me dice que puedo venir a Bogotá a hacer una prueba. Acá llego donde el médico Ochoa, él me ve jugar, él da el visto bueno que me quede en Millonario y termino jugando profesionalmente y hasta ahora que ustedes me conocen como el Viejo Willy. Pero la lucha al comienzo fue difícil, fue complicada, no fue fácil. Por eso yo le digo a muchos jóvenes que tienen que persistir, que si tienen un sueño hay que luchar y hay que pelear por ese sueño para que las cosas se cumplan. Bien. Debutaste con 3 goles, ¿no? En Santa Marta. Sí, claro. Cuando jugué a nivel profesional, mi debut fue en Santa Marta y en ese debut hice 3 goles.
Entonces, mire, es un debut soñado también de un jugador de fútbol que, Ya venías con la bendición. claro, ya venía con la bendición, correcto, esa es la palabra. De las 3 posiciones en que jugaste, delantero, de mediocampista y de volante de creación, ¿en cuál te sentiste más cómodo? No, me siento cómodo en cualquiera de las posiciones. Lo importante es tener el balón en el pie, tener la posibilidad de jugar, eso es lo importante. Pero cuando yo llegué a Millonario yo jugaba de número 10, no era puntero derecho. Y el médico Ochoa es el que me dice que si puedo jugar de puntero derecho. Yo le digo que no hay ningún problema, que él me explique y me diga qué es lo que hay que hacer. Y eso fue lo que hizo y yo, como tenía ese sueño, lo que hice fue hacerle caso a él y jugar al fútbol porque eso era lo que quería, ese era mi sueño y eso era lo que me importaba en esos momentos. Bien. Jugaste 723 partidos, 4 eliminatorias, 2 Copas América, marcaste 267 goles. Cuando jugaste en Millonarios, ¿cuál es el gol y el partido más maravilloso para ti? A ver, mire, yo creo que el partido no tanto, yo creo que el que me sentí más feliz y dichoso fue cuando quedamos campeón en el año 72, quedamos campeón en ese diciembre que quedamos campeón entonces, y como era mi primer año de debut y quedar campeón, entonces fue una cosa maravillosa, fue algo inolvidable, fue algo muy, muy, muy lindo y eso siempre lo llevo presente. Pero tengo otra etapa de mi vida que también la recuerdo muchísimo porque me marcó mucho y fue cuando perdimos contra el Peñarol jugando para la América de Cali, perdimos 1-0 y perdimos la posibilidad de ser campeón. Entonces esos 2 días los tengo muy presentes. En el partido extra, yo me acuerdo. Es correcto. Que falló ahí el Pitillo Valencia, ¿fue que falló? No, Aponte. Aponte, fue el que falló. Porque era el central. Y Aguirre nos lo mandó. Sí, así es. Sí, señor. Y el gol que recuerda más de Millonario. El gol que recuerdo más Millonario fue en el año 78, finales del año 78, en un clásico. Le ganamos a Santa Fe 3-1. Y yo hice uno de los goles y ese gol me acuerdo muchísimo y ese es el gol que más recuerdo que le hice a Santa Fe jugando para Millonarios. ¿Cuáles fueron los principales compañeros que tuviste donde jugaste? Digamos que fueron muchos porque jugué mucho tiempo en Millonarios, jugué 9 años, jugué en el Cali 3 años y jugué 7 años en el América. Entonces durante todos esos años pasaron muchos amigos, muchos compañeros, muchos conocidos y hay algunos que tengo con mucha más recordación. Podría decir que el trío que hicimos en el Millonario en el año 72 con Alejandro Ortiz y Morón fue un trío bastante llamativo, muy bueno, muy poderoso y hacía muchos goles. Y en América tuve un trío importantísimo que jugaba Bataglia, Gareca y Willington. También fue un trío bastante importante. Ahí también estuvo Cabañas, ¿no? Y Cabañas que jugaba de número 10. Cuando vas al Cali, creo que fue uno de los momentos más grandes en tu carrera, al enfrentar media selección argentina campeona. Cuéntanos sobre esa época. A ver, sí, yo pasé al Deportivo Cali, de Millonarios, hizo una transacción y nosotros quedamos segundos y fuimos a Copa Libertadores, nos tocó jugar contra River y contra Rosario Central. Y en el partido contra River jugamos 1 en Cali le ganamos a River 1-0, yo hice el gol, pase de Ruiz Moreno, sale el arquero, driblo y por el lado izquierdo del palo de él le hago el gol. Y en Buenos Aires también le hago otro gol a Fillol, ese sí saliendo desde la mitad del campo, driblando rivales, y el arquero salió, también lo driblé y hice el gol. Yo creo que ese gol fue muy significativo, muy importante porque pues River era un equipo muy fuerte y era un equipo que tenía la base de la selección argentina del año 78
y pues ganarle a un equipo de eso allá en su casa es una hazaña, y entonces esa la conseguimos con el Deportivo Cali. Excelente, yo me acuerdo, Bertoni, Tarantini, Pasarela, Sí, todas quedaron en el piso. Claro, claro. Qué lindo. Y luego vas a la América, uno de los mejores Américas de todos los tiempos. Cuéntanos esta experiencia en este equipo y cuál fue el mejor gol en el América. A ver, con el América hicimos un equipo bastante fuerte. En los años 80, América fue el equipo que representaba a Colombia a nivel internacional, porque ganaba los títulos, iba a Copa Libertadores y llegaba a las instancias finales. América llegaba a las instancias finales, no solamente en la primera instancia, sino que llegaba a pelear las finales o semifinales de Copa Libertadores. Entonces era un equipo bastante fuerte, un equipo que se armó, no pensando en los torneos que se hacían aquí en Colombia. Era un paso para llegar a Copa Libertadores, pero se armó más que todo para llegar a Copa Libertadores y ganarla. El sueño de todos era ser campeón de Copa Libertadores. El sueño de los dirigentes, el sueño del técnico también era ser campeones de Copa Libertadores. Llegamos en 3 oportunidades, llegamos en 3 opciones y no pudimos ser campeón. El fútbol a veces te da eso, ¿no? Hay otros clubes que van una sola vez y son campeón. En este caso América fue 3 años seguidos y no pudo. No pudimos ser campeón. Yo creo que esa es la frustración. Ni con el Cali ni con Millonarios. La frustración un poquito. Pero estuvo muy cerca con el Cali y con el América. No, con el América más que todo. Con el América, porque el América fueron 3 seguidas. El América, una fue con Argentino Junior por penalti. La otra fue contra River, que nos ganó cuando estaba Funes, nos hizo los goles. Y la otra con Peñarol, que faltaba 1 minuto. Aponte lo deja pasar a Aguirre, le mete un zurdazo a la mano izquierda de Falcioni y le hace el gol. Y se acabó. Qué dolor. Sí, en ese partido me acuerdo de ese partido extra y sobre Sí, ya lo último. Tuvimos que jugar 3 partidos. Uno en Cali, otro en Montevideo y el otro en Chile, en Santiago. Y en este tiempo es cuando se pierde el campeonato. Correcto. Yo recuerdo, estaba jovenito, me lo recuerdo muy bien. ¿Cuál fue la lesión o el percance que te marcó en la carrera profesional? A ver, yo tuve 2 lesiones muy complicadas. Una lesión que tuve fue me rompieron el cuádriceps. Palacio me pegó aquí en el cuádriceps, me pegó muy fuerte, me rompió el cuádriceps. Tuvieron que operarme. Aquí tengo 35 puntos aquí. O sea que yo ya estoy clasificado. Ahora para clasificar hay que hacer 30, 31 puntos. Yo tengo 35 aquí. Ya estoy clasificado. Eso fue pero fue muy complicada. Fue muy complicada. Duré como 4 meses para volver al campo. Y la otra fue una hernia discal, jugando para el Cali contra Rosario Central. En la Argentina me dieron un rodillazo en la espalda y me hicieron una hernia discal. Esa lesión fue muy complicada porque los médicos decían que no iba a poder volver a jugar al fútbol y pues todavía tenía mucho más para darle al club donde estaba. Y esa lesión me imposibilitó muchísimo. Hubo momentos en que no me podía parar de la cama. Para pararme de la cama tenían que ayudarme. Mi señora tenía que ayudarme para ir al baño, o si no, para ir al baño tenía que ir gateando para ir al baño. Son unos dolores que le dan a uno en la espalda fuertísimo. Uno no se la aguanta, que no se puede parar de la cama. Solo, por sí solo, no se puede parar de la cama. Y tuvimos el acierto con el médico de ver la posibilidad de poderme hacer una cirugía. Hicimos esa cirugía y salió bien. Yo pude recuperarme de esta lesión y poder seguir jugando al fútbol, pero fue bastante dura. Estuve como 6 meses incapacitado y con problemas, pero pues siempre que tenía que ponerme algún reto, pues yo lo cumplía y seguía jugando al fútbol. Qué bien.
Sin ser mundialista, eres subcampeón de la Copa América en 1975 con la Selección Colombia. Ganas 6 títulos nacionales, 3 subcampeonatos de Copa América. ¿Cuál ha sido el campeonato más querido para ti? El campeonato más querido para mí fue el primero que hice con Millonarios en el año 72. Es el que lo he sentido mucho más en mi corazón. Cuando juegas en la Selección Colombia, se notaba que te faltaban compañeros. ¿Cuál considera que fue la mejor Selección Colombia en la que jugaste y quién la dirigía? Sí que te faltaba el compañero porque siempre nosotros decíamos Willington y 10 más. Sí, bueno, para mí fue creo que la del 75. En el año 75 nosotros con esa selección fuimos subcampeones de América. Subcampeones, no pudimos ser campeón, pero era un muy buen grupo. Era una selección muy buena, donde había muy buenos jugadores. Y llegamos hasta la instancia final. Tuvimos que jugar también un partido extra porque el reglamento en esos años se jugaba de esa manera. Se jugaba un partido aquí en Bogotá, otro en Lima y el tercer partido lo hicimos en Caracas y allá perdimos 1-0. No pudimos ser campeón y fuimos segundo. Con la Selección Colombia ese es el máximo título que conseguí. Fui subcampeón de América con la Selección Colombia. En esa época usábamos la camisa naranja. Esa camisa naranja la usábamos en esa época. Y esa camisa está ahí porque fue la camisa del subcampeonato del año 75. Esa camiseta de la Selección Colombia. En esa época ustedes, los jóvenes, dirán, oye, pero ¿por qué esa camiseta de ese color? ¿Y por qué tan gruesa? ¿Y por qué tan gruesa? No, porque usted la ve y dice, bueno, una camisa gruesa. Entonces, en esa época, para los jóvenes, las eliminatorias se jugaban aquí en Bogotá y aquí hace bastante frío. Entonces, por eso esa camiseta no es como en la actualidad que se juegan las eliminatorias en Barranquilla, que la camisa es bien delgadita, bien delgadita. ¿Y quién dirigía esa selección? Esa selección la dirigía el Caimán Sánchez. El Caimán Sánchez era el técnico de esa selección, que fuimos subcampeón. ¿Y esa final la pierde con qué equipo? Con Perú. Esa final fue contra Perú y la perdimos 1-0. El que nos hizo el gol fue el Cholo Sotil. Cuéntanos el partido contra Uruguay, donde ellos cogieron y han golpeado toda la selección, los jugadores de la selección. Así, tuvimos un partido bastante difícil. Tuvimos un partido bastante difícil. Nosotros le habíamos ganado a ellos en el año 73 para el Mundial del año 74. Le habíamos ganado a Uruguay allá 1-0. Yo hice el gol en ese partido y le ganamos 1-0. Ahí tengo una foto de ese gol. Esa foto que está allí. Esa. Yo soy el que estoy de blanco allá atrás. Esa. Golpeo la pelota y ahí va entrando la pelota ahí y le ganamos 1-0 a Uruguay. ¿Quién es Mazurkiewicz? Ese es Mazurkiewicz. Y después fuimos a Uruguay a jugar otro partido yo creo que por eliminatoria. Y Uruguay golpeó a muchos jugadores de Colombia, lesionó creo que a Zape, creo que al Camello Soto. Yo creo que a eso los lesionó y tuvimos... ¿A ti no te pegaron ese partido? Me pegaron, pero no me lesionaron. Sí, que Zape tapando con una mano. Con un hombro que tuvo problemas. Y así tapó un penal, ¿verdad? Claro, a Morena le tapó un penalti Zape. Eso fue un partido de varones. ¿Verdad? De tus 12 goles con la selección, ¿cuál es el que más recuerdas? El que más recuerdo es ese que le hice a Uruguay allá. Porque te cuento una anécdota. Desde ese año 73 que le hicimos ese gol, a esta parte, Colombia no le ha podido ganar a Uruguay allá. Yo no sé cuántos años hace, pero hace hartos añitos. Colombia no le ha podido ganar. Le ha ganado allá aquí en Barranquilla. Pero allá en Uruguay no le hemos podido ganar desde esa fecha. Bioboli, ¿cuál es tu selección Colombia ideal de todos los tiempos?
Uy, pero ahí sí me la pone muy dura, me la tiraste al ángulo, allá no llego, hermano. Me la tiraste muy dura, me la tiraste durísima al ángulo, muy dura, muy dura. Es muy dura porque tantos jugadores que ha pasado por la selección Colombia es muy buena, y para hacer como una selección así hay que tomarse un tiempo. Yo creo que así a la ligera no te puedo dar como una selección así. Pero, a ver, yo creo que el arquero puede ser Córdoba. Córdoba puede ser el arquero de esa selección. Los delanteros, yo te puedo decir que está Asprilla, Falcao y Willington. Esa puede ser una selección. Te puedo dar una delantera de lujo. Y medio campo yo te puedo decir que está entre Rincón, el Pibe y James. Arboleda. ¿Te queda? Y me falta uno, ¿no? No, que me falta van tres, porque son cuatro. No, pero son tres y tres delanteros. ¿O me falta un volante? Ahí hay tres. Sí. Bueno, tú me ayudas con los centrales y los defensas. Bueno, pues ya te di media selección. Muchísimo. Y ahora último que han salido muy buenos los centrales, Mina. Sí, hay centrales muy buenos. Yo creo que Colombia hay centrales. Pero uno de los centrales tiene que ser Yepes. Uno de los centrales tiene que ser Yepes. Sí, señor. Y que yo te ayude con los otros. No sé, de pronto Segovia. Y marcador de punta, ese ya es Sí, marcador de punta. Marcador de punta por derecha. Segovia. No sé, Chontico también. Y puede ser, yo creo que pero que ya sería el marcador izquierdo, tendría que ser de los marcadores izquierdos, yo creo que tendría que ser Armero, me inclinaría por Armero. ¿Cuál fue el que más te marcó, que tú dijiste, este es difícil de sacar? Sí, mire, en mi época había un marcador de punta que era Moño Muñoz, que jugaba para el Deportivo Cali. Y usted lo veía, era como gordito, tenía como barriga y todo. Pero ese era como complicado para pasarlo porque era muy atrevido, porque el tipo sabía proteger la pelota y uno le amagaba para un lado, le amagaba, porque cada vez que uno le amagaba, él como retrocedía y se perfilaba muy bien. Entonces, para mí, a ese marcador fue el que más duro me dio para poderlo pasar, para poderlo driblar. Era muy complicado y era tan atrevido que le quitaba la pelota a uno y él le tiraba túnel a uno, ese marcador de punta. Se le tiraba túnel a uno. ¿Cuál fue tu ídolo y para ti quién es el mejor jugador de fútbol del mundo? Para mí, en mi época, el ídolo aquí en Colombia fue Maravilla Gamboa. Y a nivel internacional fue Pelé. ¿Participaste en selección del resto del mundo? ¿Cuál de todas esas figuras con que jugaste admiraste más? Uy, porque en esa época había, vea, yo tengo una con Johan Cruyff, yo tengo ahí una foto con Johan Cruyff. Ese que está ahí, el segundo, primero es Chumpita y el segundo es Johan Cruyff. Fue un jugador impresionante, fue ese jugador y me tocó. Mundialista. Claro, de Holanda, claro. Y fue entrenador después del Barcelona. Él fue que le imprimió todo ese fútbol que tiene hasta ahora. Y otro jugador importante es Platini. Ya tengo una foto con Michel Platini, que está ahí, el primero de rojo. De rojo ahí, francés, sí. Michel Platini. Eran jugadores bravos. Pero en esa época había muchos jugadores muy buenos a nivel internacional. Eso sin hablar de Pelé, que está por fuera de serie, ¿no? Que está por fuera, ¿no? Sí. Pues no me tocó pues con él jugar en el resto del mundo. Estoy hablando de a los que me tocó enfrentar y jugar en esos momentos. Muy bien. ¿Por qué no has sido técnico? Yo fui técnico.
Incursioné como técnico porque la Federación de Fútbol nos mandó a varios a España, a la Universidad de Albacete, hicimos un curso de entrenador. Yo vine, manejé divisiones menores del América, manejé una selección Colombia sub-17, manejé un equipo en el Llano, el del Llano, en primera C en esos momentos, sino que yo caí en desgracia y cuando hubo el problema de que metieron al América al listado Clinton, ahí me metieron a mí en el listado Clinton. Yo tenía en Cali unas creaciones deportivas Willington, tenía 5 puntos de tiendas deportivas que vendía las camisetas de los equipos, le hacía hasta la América la camisa de la América, y estuve 12 años metido en el listado Clinton. Entonces los gringos decían que yo me había beneficiado del dinero del narcotráfico, que los Rodríguez me habían pagado y con esa plata había puesto las tiendas y había puesto todos los negocios. Yo le dije, sí, ellos me pagaban, pero yo cobraba era por jugar al fútbol, ese era mi trabajo, era por jugar al fútbol. Entonces ellos insistían que no, que yo me había beneficiado por eso. Me metieron en el listado y eso es uno caer en desgracia porque es una muerte civil. Tú no puedes ni cambiar un cheque, no puedes ni pisar el banco, no puedes conseguir trabajo, no puedes nada. Entonces, para ti poder subsistir, tienes que tener amigos de buena fe que si te dan un trabajo, te puedan pagar de contado, o en efectivo, perdón, te puedan pagar en efectivo la plata porque no puedes ir a los bancos no te asisten. Nada. Entonces, es una muerte civil que le dan a uno y a mí me tocó vivirla, 12 años, me quebraron. Por eso me vine a vivir acá a Bogotá, yo vivía en Cali anteriormente y tenía que venir a la embajada a que me sacaran del problema y cada semana tenía que venir a la embajada, entonces yo me venía de Bogotá acá. Entonces tenía una casa aquí en Cali y lo que hice fue arreglar esa casa y quedarme aquí, iba todos los días, o si no, hay una cabina allá afuera en la embajada y uno de ahí llama y de ahí yo llamaba todos los días, hasta que me sacaron de ese listado. Y lo último que hice fue, en Millonario estaba cuando estuvo aquí Richard Páez como entrenador de Millonario. Yo trabajaba como asistente ahí y entrenaba a los delanteros de Millonario. Y pues lo que hicieron fue ellos decirme que no me podían ni hacer contrato, no me podían tener ahí, que era mejor como llegué que me fuera así. Y así como llegué, así mismo me fui de Millonario y no pude seguir incursionando como entrenador porque tuve esas dificultades, entonces no pude conseguir trabajo como entrenador. Entonces lo que hice fue... Te cortaron las alas. Lo que hice fue montar una escuela de fútbol y con esa escuela de fútbol poderme mantener, porque ahí le cobraba una mensualidad a los padres y pagaban de contado y pagaban en efectivo y por eso tuve que subsistir todo ese tiempo. Bendito Dios la sacó. Pude, pero... ¿La escuela todavía la tienes? Todavía la escuela de fútbol por ahí está te tengo un par de alumnos, de mira, clientes. Mi Sí. nieto. Tus nietos. Claro, tienen que jugar al fútbol. Nosotros estamos en el Centro de Alto Rendimiento, ahí en la 60 con 63, ahí entrenamos. Qué bien. Ahí entrenamos. ¿Estudiaste en la universidad? ¿Qué estudiaste? Yo estudié licenciatura en Educación Física. Ya. Eso estudié porque va afín con lo que hacía, o con lo que hago hasta ahora, con lo que hago. Maravilloso. Eso hice, ese estudio, y hice que cuando yo fui congresista, entonces estudié una tecnología en función pública. Tuve que después ponerme a estudiar porque yo fui representante a la Cámara, pero fui representante a la Cámara sin tener conocimiento, sin conocer lo que era la política, sin conocer qué era eso. Y tuve que sobre la marcha ponerme un poquito a estudiar para aprender un poquito lo que es el Congreso, porque no conocía
no conocía ni siquiera la Constitución, no la conocía, no la había leído ni nada de eso. Entonces tuve que empezar a estudiar un poquito, ¿no? Para estar actualizado y estar al tanto y para poderme defender un poquito en el Congreso. Casualmente, esa era una de las preguntas que te iba a hacer, que además de comerciante, actor, político, y ahora pues con tu restaurante, pero has contestado ya lo de la política. ¿Cómo fue la experiencia de actor? A ver, de actor también fue otra experiencia, ¿no? Porque me llamó Juan Uribe, es una escritora que trabaja en Caracol, que hace todas las series en Caracol. Me llama y me dice que si puedo actuar en un programa que se llama De Pies a Cabeza y que es con niños. Y yo le dije, no, pero ¿cómo me vas a poner a actuar si yo no he estudiado para eso, no sé eso? Me dice, no te preocupes, que vos vas a ser, el personaje tuyo es el mismo tuyo, o sea, vas a ser el viejo Willy, tú vas a ser yo mismo, vas a ser el viejo Willy, entonces no vas a tener problemas. Y tus parlamentos no van a ser grandes, todos van a ser pequeños, no vas a tener problemas. Entonces me hicieron un curso ahí, un seminario de un mes, y entonces me pusieron a actuar. Pero la experiencia fue muy bonita, pero resulta que era que no, para cada los capítulos le daban a uno como todo lo que era la escena que se iban a hacer, y entonces lo que yo hacía era, a veces me aprendía solamente lo que me tocaba decir a mí y no me aprendía toda la escena o todo el libreto que me entregaban para saber cómo iba la historia y qué era lo que tenía que hacer la historia. Entonces tuve dificultades por eso, porque cuando me olvidaba una cosa, ¡pum!, teníamos que otra vez, corten, paren, se les vuelve y empiecen. Y entonces por no tener la trama clara. El director se cogía los pelos y él decía, otra vez Willy. Es simpático. En el momento actual de la Selección Colombia, donde Quirós nos llevó 50 años atrás, ¿cuál crees que es el técnico ideal nacional o extranjero para llevar los hilos de la selección? ¿En la actualidad? En la actualidad. Uy, pero oye, Claro, sacar. pero vos me estás poniendo unas preguntas que me tirás allá al ángulo para que lleva ahí. Muy complicada. Esa la para de pecho. Por eso, pues bueno, que me la tirara aquí para parar el pecho, pues bueno, pues, esa que donde tengo que llegar de arriba me complica, pues no puedo llegar. Pues pero, esa mala experiencia que tuvimos ahora con Quirós, y es que nos devolvió muchísimo tiempo. Pero es muy complicado, o sea, es muy complicado en estos momentos. O sea, el técnico se va, el país queda dividido, hay unos que quieren técnico extranjero, hay otros que quieren técnicos colombianos, la prensa ya quiere poner técnico, los entrenadores también quieren poner técnico, los dirigentes también quieren poner técnico, entonces empezamos en un mar de dificultades y empezamos otra vez cuando vino Peckerman, que tuvimos esa misma dificultad. Entonces el problema es que los dirigentes tienen que acertar con el técnico que traen ahora para que, a ver, el técnico que tenga que venir ahora le caiga bien a los colombianos. Segundo, que le caiga bien a los jugadores. Tercero, que sea autónomo, que no le pare bola a nadie, sino que haga lo que él piense y que pueda ser posible que la selección Colombia juegue bien al fútbol, porque siempre ha jugado bien al fútbol de la selección Colombia y tiene muy buenos jugadores. Entonces, por eso yo considero que en este momento es una situación bien complicada y bien difícil, porque reúne una cantidad de cosas, más con el agravante que venimos de perder 2 partidos con goleada, con un equipo que no se ve bien, tanto ni física ni anímicamente. Entonces tenés que recomponer toda esa selección. Entonces el acierto es, ¿cuál es ese entrenador que puede hacer todas esas cosas? ¿Cuál es? Yo no sé cuál es. ¿Tú sabes cuál es?
No sé, ¿No me sabe? parece que, pero digo yo digo, a mí me gusta o por la experiencia que le he visto a Pinto, y pues por el problema que él es muy rígido, ¿no? Pero Pinto está trabajando allá Creo que terminó el contrato con Emiratos. con Emiratos, Estaba trabajando allá. estaba trabajando Estaba allá. trabajando allá. ¿Y terminó el contrato ya? Sí, eso es lo que yo escuché. Entonces, pues a mí me pareció él, pues sí que rígido, pero con lo que hizo con Costa Rica y a donde la llevó y a quien le ganó. Bueno, él tiene toda la experiencia, tendría que rodearse de unos asistentes que puedan ayudarle a él a tener ese manejo, ¿no? Ese manejo, porque lo importante en este momento, el manejo que tiene que tener el grupo para motivar a todos estos jugadores para que puedan tener otra vez esa misma posibilidad y esa misma gana, deseo de jugar en la selección y hacer las cosas lo mejor posible. Porque lo último que vimos fue con la selección que no tenía ganas, era apática. No, mal. Apática. O quizás me preguntas, yo diría también le apunto yo a Pekerman, porque el proceso está muy reciente y sería muy fácil de que él lo retomara y nos salvara, porque nosotros no podemos perder más. No perdemos más. Yo me inclino por ese último que dijiste, por Pekerman. Por el proceso. Claro, me inclino. Sí, señor. Se nos fueron hace poco 3 grandes del fútbol, el doctor Ochoa, Maradona y Luis Jerónimo López. Cuéntanos qué viste o compartiste con estos personajes. A ver, debo hablar del médico Ochoa. Pues, compartí, yo creo que yo soy una obra del médico Ochoa. Yo, Willington Ortiz, soy una obra del médico Ochoa. Le debo todo. Hizo de Willington Ortiz un hombre de bien. Hizo de Willington Ortiz un jugador de fútbol que le gustaba el fútbol, le gustaba divertir a la gente que lo iba a ver. Hizo un hombre honesto, también con valores. Me ayudó porque él fue que hizo posible todo. Hizo posible que me capacitara, que me preparara, porque él me ayudó. Porque cuando yo vine de Tumaco acá no había terminado ni el bachillerato. Me obligó a hacer el bachillerato nocturno. Yo vivía en el Minuto de Dios. En el Minuto de Dios había el trolley en esa época. Iba en el trolley hasta el centro. Estudiaba en la nocturna en las noches y volvía a la concentración allí en el Minuto de Dios a las 10:30 de la noche, que terminaba de estudiar para terminar un bachillerato. Entonces, todo eso yo se lo debo al médico Ochoa y me dio él me dio la oportunidad de salir al fútbol colombiano y fue el que me guiaba y me ayudaba mucho futbolísticamente, ¿no? Entonces, bueno, para mí él es un genio del fútbol muy adelantado a la época de actual, porque todo lo que se juega ahora, él en los años 70 lo hacía. En los años 70 hacía eso, jugaba con 3 delanteros, todo eso mismo lo hacía. Entonces fue un genio y entonces él, lo que tengo es palabra de agradecimiento y pues cargo una espinita acá porque no pude ir al entierro. Lastimosamente él fallece en la época de la pandemia. Él fallece en Cali, yo vivo en Bogotá y no me pude trasladar y por las dificultades que había, o sea, se murió en la noche y a mediodía ya lo estaban cremando y ya no se le pudo hacer ni la despedida que se merecía. Un homenaje. Porque al médico no se le hizo un homenaje, no se le hizo la despedida que se le merecía. No lo pude acompañar a su última morada, que era mi sueño, o por lo menos lo poquito que tenía que devolverle por todo lo mucho que hizo por mí. Listo. Maradona. Y bueno, ya habíamos hablado de Maradona. Pues Maradona, yo tengo una foto aquí con Maradona. Fuimos amigos. Yo lo conocí a él cuando él jugaba para Argentinos Juniors. Yo jugaba para el Deportivo Cali. Nosotros fuimos a Pereira, se hizo un cuadrangular. Jugamos ahí, él para un equipo, yo para otro. Hicimos una relación de amigos.
Después en el año 85 estuvimos disputando las eliminatorias al Mundial de México, y eso lo hicimos aquí en Bogotá. Ahí yo tengo una anécdota porque a él le decían de todo, le tiraban de todo, y le tiraron una naranja y el tipo se puso a hacer 21 con la naranja, después la tiró a la cabeza y con la cabeza a hacer 21. Entonces la gente a ver eso lo que hizo fue aplaudirlo, aplaudirlo, porque vieron el genio que era y las condiciones técnicas que tenía, que de una naranja la volvió una pelota de fútbol y podía hacer malabares con ella. Entonces fue una cosa impresionante. Bueno, también porque nos ganaron 3-1. Ese no fue el de Valdano, ¿cierto? El de cuando titulaban Valdano, un Valdano de agua fría. Yo recuerdo también una anécdota con él pero esa fue con unos corazones de piña, pero ahí fue cuando Valdano no ganó, por el lado del camerino de Santa Fe. Ahí, o sea, pues la occidental. Sí. Esa es la tribuna occidental norte. No, sur, no, ese es sur. Es sur, ese es sur, la norte es de Millonarios. Bueno, yo como soy de Millonarios siempre estoy pensando al revés. Cuando es clásico, entonces estoy pensando al revés. Y yo se la vi hacer a Maradona, que eso lo cogieron, estaba de cosecha las piñas, y sí, le mandaron piña, y hizo lo que tú dices, cogió y eso, y lo dominó, y se la devolvió a la tribuna. ¿A la tribuna? Devolvió el corazón. ¿Y quién le mandó algo más? Nada. No, claro. Y la última vez, él tuvo un programa que se llamaba Telesur. La última vez que vino acá a Bogotá, a RTI, me invitó a hacer un programa de Telesur, y lo hicimos la última vez que lo vi. Esa es la experiencia que tengo de él. Y de Jerónimo López fue compañero mío de equipo, jugamos en Millonario. Estuvimos en Millonario y estuvimos en la Selección Colombia. Él fue nacionalizado y jugó en la Selección Colombia. Y tengo una anécdota de él que no es muy buena, porque fuimos a jugar a Maracaná, perdimos 6-0 y le hicieron los 6 goles a Luis Jerónimo. A Luis Jerónimo, nacionalizado, sí. Y le hicieron 6 goles y Vilarete se sentó en el balón en el Maracaná. Sí, está aburrido. Esa anécdota tengo de ellos dos. Eso es lo que estamos recordando, que le digo que nos devolvieron 50 años, porque hace 50 años no nos mandaban 6. Correcto. Tienes razón. Sí, porque te dieron como 9 goles en 2 partidos, imagínate. No, pero vamos a mejorar porque ahora viene Brasil en marzo. Y Argentina. No, es que nos falta bailar con la más fea. No, pero oiga, pues no se rían, que no le podemos ganar a Brasil. Oye, ¿por qué no? Pero todos se ríen, ¿por qué no? ¿Usted qué piensa, señora? ¿No le podemos ganar a Brasil? Ah, vio, vea, lo única que dice que todos los demás se ríen. No. Antes de agradecerte, quiero dedicar esta entrevista al Señor, a mis hijos, mi familia, a la decana Andrea Acosta y a mis compañeros de ciudad. Muchas gracias, viejo Willy, por el tiempo, por esta oportunidad tan linda que me diste en estos momentos, muy lindo, porque como pues te digo, un sueño de mi vida hecho realidad. No, pero te estoy contando, y le doy gloria a Dios por este momento, y que yo no me imaginé que yo de niño, con esos sueños que tenía de ser como tú, y llegar a haber ya abandonado los estudios, y el Señor me regresa y mire esto tan lindo, que yo, como te contaba, quise ser locutor deportivo, y ahora a mis 54 años me encuentro estudiando y me encuentro con el viejo Willy. Pero muchas gracias. Esa era una tarea que tenías pendiente. Bueno, y eso hace posible que nos conozcamos, que yo te cuente todas mis verdades y mis vivencias, porque estas son vivencias claras, sin mentiras, sin nada de eso, decirlas claras y decirlas como se siente. Como siempre te he admirado. Como siento, y para que veas que a la persona que admiraste es primero que es de carne y hueso, que es una persona humana, que es una persona que tiene un cariño por las demás personas, por la demás gente, y que está a la altura de todas las demás personas. Y lo que hago es felicitarte a ti, porque no Gracias. Para todos
Para todos no es fácil a esta edad emprender una carrera universitaria, no es fácil, no es fácil. Yo te felicito porque eso es difícil. Si yo te cuento que fue difícil para mí cuando tenía 18 años hacer una nocturna y un bachillerato, ahora tú que haces una carrera universitaria hacia los 54 años, es quitarse el sombrero y decirle, uy hermano, usted es un duro. Usted es un duro y Dios lo tiene iluminado para que usted termine. Yo creo que con esta entrevista que le he dado, yo creo que aquí va a sacar un 10. La vamos va a sacar un 10 porque esta es una entrevista que pues se ha hecho con mucho agrado. Nos las hemos gozado los raticos que hemos estado, hemos compartido, porque nos hemos reído y todo ha sido muy ameno. Entonces yo creo que esta entrevista te va a quedar súper, vas a sacar 10 y yo creo que vas a quedar como un príncipe. Te deseo la mayor de la suerte y que no solamente se quede en ese deseo de solamente de hacer esa carrera. Lo más importante ahora es que esa carrera la pongas en práctica. Sí, esto sería importantísimo que la pongas en práctica. No solamente es importante ir a la universidad y terminarla, ponerla en práctica. Es como que yo le dijera a un alumno mío, hermano, usted llegó y se tiene que mantener. No, pues, muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas felicidades.